Buenas tardes a todos. Vamos preparando ya nuestro corazón para tener esta celebración litúrgica, la más austera del año. Les voy a explicar un poquito para que tengamos lo que es pleno conocimiento de lo que vamos a hacer. Es una ceremonia donde prácticamente no existe cantos. Es de mucho silencio y de mucha contemplación. Ya sabemos el motivo. Jesús muere en la cruz. La Iglesia el Viernes Santo nunca ha celebrado la Eucaristía. Nunca ha celebrado la Santa Eucaristía. Por eso es una liturgia que no es liturgia, porque no tiene Eucaristía. Esa ceremonia consta de 3 partes. Se entra en silencio, la postración del sacerdote, los fieles se arrodillan en total silencio, al altar sacerdote, la oración colecta y la liturgia de la palabra. Una primera lectura, un salmo, una segunda lectura y el relato de la pasión según San Juan. Viene luego la homilía y después la oración universal especial de Viernes Santo. Son 10 oraciones que la Iglesia siempre ha pedido por esas necesidades muy especiales a manera de plegaria y oración del sacerdote. Esa es la primera parte llamada la liturgia de la palabra. El segundo momento importante es la adoración de la Santa Cruz. Las imágenes están todas tapadas. Incluso el crucifijo también lleva un velo morado. En 3 momentos se va a ir descubriendo progresivamente al crucifijo. Yo empezaré allá en la puerta, en la mitad y aquí frente al altar. Con ese cántico, mira del árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Y todos van a responder, venid a adorarlo. A ver, practiquemos. Mira del árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid a adorarlo. Entonces, eso va a ser en 3 momentos. Llego acá, alguien que me ayuda a lo que es con el purificador y nos acercamos con reverencia, con devoción y respeto, lo que es a venerar a nuestro Señor Jesús muerto en la cruz. Algunos les damos un beso, otros simplemente tocamos el crucifijo de acuerdo a lo que brote de nuestro corazón. A los costados estará alguien para que recoja lo que es la ofrenda que usted también se entrega por Viernes Santo. Termina el momento de adoración, se coloca en un lugar propicio la cruz y nos introducimos a la tercera y última parte de esa ceremonia, que es ya la comunión con el Padre Nuestro. Padre Nuestro, las plegarias que siguen, muy sencillitas, como digo, muy austero, y recibimos la Santa Comunión, que lo hemos guardado ayer de la celebración de la Cena del Señor, porque hoy no hay Eucaristía, ni tampoco mañana hasta la vigilia. Por eso se guarda para esta celebración, pero también cuando hay enfermos para llevar el viático a los enfermos. Y con eso se acaba toda la ceremonia. Como digo, en silencio podemos quedar después a contemplar la cruz, la entrega del Señor, porque como digo es la liturgia más sencilla, la más pobre y austera que tenemos, porque Jesús nuestro Señor ha muerto en la cruz para redimirnos a todos del pecado. Entonces nos disponemos para esa ceremonia. Hermanos y hermanas, celebramos la pasión gloriosa de nuestro Señor, su sacrificio voluntario para honra de Dios Padre y para nuestra redención y la de la creación entera. Así, contemplamos la pasión y muerte y sepultura de Jesucristo, en espera del anuncio de su resurrección, y esto lo hacemos fortalecidos por el ayuno y la abstinencia, para que podamos llegar con espíritu ligero y abierto a la celebración de la Pascua. Durante el ingreso del ministro ordenado permaneceremos de pie. Después, cuando él poste su rostro en tierra, nos arrodillaremos, recordando con gesto tanto la humillación del hombre terreno que asumió nuestro Maestro, como el dolor de la Iglesia por las ofensas que soportó. Iniciemos esta acción santa orando en profundo silencio,
a esta hora cerca de las 3 de la tarde, cuando nuestro Señor entregó su espíritu en la cruz. Oremos. Acuérdate de tus misericordias, Señor, y santifica con tu protección constante a tus siervos, por quienes Cristo tu Hijo instituyó, al derramar su sangre el misterio pascual, que vive reina por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento para escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro de Isaías. Mirad, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. Como muchos se espantaron de él, porque desfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto humano. Así asombrará a muchos pueblos. Ante él los reyes cerrarán la boca, al ver algo inenarrable y contemplar algo inaudito. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? Creció en su presencia como brote, como tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultaban los rostros, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado, pero él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre él, sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, como uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca, como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia se lo llevaron. ¿Quién meditó en su destino? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, por los pecados de mi pueblo lo hirieron, le dieron sepultura en los malvados y una tumba con los malhechores. Aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia, prolongará sus años. Lo que el Señor quiere prosperará por su mano, por los trabajos de su alma verá la luz. El justo se saciará de conocimiento, mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos.
Le daré una multitud como parte, y tendrá como despojo una muchedumbre, porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los pecadores. Él tomó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo, no quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Soy la burla de todos mis enemigos, la irrisión de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como a un muerto, me han desechado como a un cacharo inútil. Pero yo confío en ti, Señor, te digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis azares. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Sed fuertes y valientes de corazón, los que esperáis en el Señor. De la carta a los Hebreos. Mantengamos la confesión de la fe, ya que tenemos un sumo sacerdote grande, que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino ha sido probado en todo exactamente como nosotros, menos en el pecado. Por eso, acerquémonos con seguridad al trono de la gracia para alcanzar misericordia y encontrar gracia que nos auxilie oportunamente. Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte. Cuando en su angustia fue escuchado, él, a pesar de ser hijo, aprendió sufriendo a obedecer, y llevando a la consumación, se ha convertido para todos los que le obedecen en el autor de la salvación eterna. Palabra de Dios. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Pueden tomar asiento para escuchar el relato. En aquel tiempo, salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente del Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el que lo iba a entregar, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, tomando una cohorte y unos guardias de los sumos sacerdotes, de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y le dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron: A Jesús el Nazareno. Le dijo Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el que lo iba a entregar. Al decirles: Yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez: ¿A quién buscan? Ellos dijeron: A Jesús el Nazareno. Jesús contestó: Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen marchar a estos. Y así se cumplió lo que había dicho: No he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro,
que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi Padre, ¿no lo voy a beber? La cohorte y el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús. Lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote de aquel año. Caifás, el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y el otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó fuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada portera dijo entonces a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que me han oído de qué les he hablado. Ellos saben lo que yo he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús, diciendo: ¿así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió: si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron: ¿no eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo: ¿no te he visto yo en el huerto con él? Pedro volvió a negar. Enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús a casa de Caifás, al pretorio. Era el amanecer, y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza y poder así comer la Pascua. Salió Pilato afuera donde estaban ellos y dijo: ¿qué acusación presentan contra este hombre? Le contestaron: si este no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos. Pilato les dijo: llévenselo ustedes y júzguenlo según su ley. Los judíos le dijeron: no estamos autorizados para dar muerte a nadie. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿dices esto por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: entonces, ¿tú eres rey? Jesús le contestó: tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre ustedes que por Pascua
ponga a uno en libertad. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar. A ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar, y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y se le echaron por encima un manto color púrpura, y acercándose a él le decían: Salve, rey de los judíos. y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez y les dijo: Miren, se los saco para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: He aquí al hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Llévense ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha dicho Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más. Entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta, y Pilato le dijo: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te lo hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, mueres amigo del César. Todo el que se hace rey está contra el César. Pilato entonces, al oír esas palabras, sacó a Jesús y se sentó en el tribunal, en el sitio que llaman en el losado, en hebreo, Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía, y dijo Pilato a los judíos: He aquí a su rey. Ellos gritaron. Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿A su rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes: No tenemos más rey que al César. Entonces se lo entregaron para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y cargando él mismo con la cruz salió al sitio llamado de la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y le puso encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús, el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde lo crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino, este ha dicho, soy el rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciéndose 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba a abajo, y se dijeron: No la rasguemos, sino echémosla a suerte, a ver quién le toca. Así se cumplió la escritura. Se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, al ver a su madre junto a ella, al discípulo que amaba, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido para que se cumpliera la escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre.
y sujetándolo con una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Nos arrodillamos. Nos ponemos de pie. Los judíos entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día grande, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, vieron que ya había muerto. No le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado, y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura: no le quebrarán un hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevar el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Y fue entonces y se llevó el cuerpo. Luego también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mixtura de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en los lienzos con las aromas según la costumbre, a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era día de la preparación, y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Tomen asiento. Queridos hermanos, nos encontramos ya en el corazón del Tríodo Pascual. Todo empezó ayer por la tarde. Nuestro Señor Jesús había preparado con sus discípulos la cena de despedida. Allá el Señor nos regala la Eucaristía, nos regaló el sacerdocio ministerial y también el mandamiento del amor para todo creyente, de servir, ayudar con sencillez y con humildad. Y las palabras ya de despedida, porque sabía de que uno de los 12 fue en dirección de las autoridades para indicarles dónde capturar al Nazareno. Y empieza después ese largo Vía Crucis de dolor, angustia y desesperación para el Hijo único de Dios, el Hijo único de María Santísima. Es oración en el huerto de Getsemaní, donde dice, sudaba gotas de sangre. Tanta era la desesperación de ese ser humano, viendo que después era muy doloroso para él la prueba, donde sabía
que tenías que prepararte con todo tu ser, con todo tu espíritu para afrontar en fidelidad la prueba máxima que su Padre Celestial le había encomendado. Hasta este momento, para Jesús, pues era de disfrutar de la compañía de los amigos, de los discípulos, de quienes creyeron y lo seguían, muchos, por todas partes. Ahora el Nazareno va a enfrentar esta prueba solo. Todos huyen, todos tienen miedo, todos se esconden, lo niegan en su propia cara. Y empieza ese juicio totalmente injusto, donde se burlan, donde hay calumnias, donde confunden al Hijo de Dios, el Salvador de toda la humanidad, con un reo más, peor que Barrabás, peor. Y la condena del pueblo, no de las autoridades. Ellos se acobardan, no quieren tomar decisiones. Pilato se limpia las manos en señal de no complicidad con lo que va a suceder, y la multitud eufórica, gritando todos a una sola voz: crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Y eso hizo posible que nuestro Señor Jesús empiece ese largo camino de dolor, de sufrimiento, de cansancio, cargando una cruz pesadísima en dirección del Gólgota. Toda la humillación de la gente, pero también la solidaridad de algunas personas, entre ellas las santas mujeres, también Cirineo y otros que contemplan con otros ojos esa realidad para el mundo totalmente oculta. Es el Hijo de Dios, es el Salvador, es el Emmanuel a quien lo están crucificando. Por eso la Iglesia hoy, por respeto, no celebra la Eucaristía. Solamente dice, se puede celebrar la unción de enfermos y la reconciliación, no más. Por respeto, y que nosotros nos centremos en ese misterio todavía incomprensible, cómo el Hijo de Dios murió allá clavado en la cruz, dando todo por la humanidad, buscando a través de ese acto sublime conceder Dios a la humanidad la redención. Y se convertirá en el segundo Adán. El primero cayó, el primero pecó, y sabemos de que vino un castigo duro para la humanidad, y heredamos a través de lo que llamamos el pecado original. Ahora Dios, que preparó a este ser humano, su único hijo, nacido de las entrañas virginales de María Santísima. Recuerden el relato o la película de la Pasión, cuando Jesús va agotado, cayendo, malherido, María Santísima de lejos lo contempla. Y ahí pone esa imagen, ¿no? Cómo jugaban de niños. Cómo el niño Jesús jugaba con su madre, ahí echándole agua, diciendo, no puedo hacer nada por él. Veía con esa impotencia cómo su único hijo ahora cargaba la cruz, que además también era su seguridad, además era todo para una madre viuda. Y así va a ser posible que el Nazareno, que nuestro Señor Jesús, borre para siempre esa mancha del pecado, con esa fidelidad, con esa donación plena, lo que Dios le pedía, pero claro, no estaba exento del dolor, de la tragedia humana, de todo aquello que para siempre, dice, quedó lo que es justamente borrado el pecado de la humanidad. Por eso nos invita a creer, a ser solidarios con nuestro Señor Jesús, pero también con cuántas personas hoy en día cargan la cruz pesada del dolor, de la soledad, de la desesperación. Los conocemos a muchos de ellos, de carne y hueso. Son personas cercanas,
hay otros ignorados, postrados en los hospitales, las clínicas, viviendo lo que es el horror de las guerras en la humanidad, de las divisiones, el horror también de la desigualdad, de la marginación. Y aquí nosotros tenemos que también dar ese testimonio de ser solidarios con esos crucificados, para que nuestra vida siempre también busque ser fiel al proyecto de Dios, amarlo, seguirlo, cuando estamos bien, cuando hay vida, cuando no hay dificultades, pero también en la prueba dura de la cruz. A nadie nos gusta esa celebración. Yo creo que de todas, del año litúrgico, la que tiene poca participación es esta. Porque para muchos eso de la cruz, eso de la sangre, eso del color rojo, como que eso mejor de lejitos. Es algo muy humano en nosotros que rechacemos el dolor y el sufrimiento, pero también encierra una gran verdad, no lo podemos evitar. En algún momento, de una u otra manera, sea intenso o leve, nos va a llegar a nosotros. Por la enfermedad, por los años, porque el ser humano en sí mismo es corruptible y tiende siempre a la corrupción, a la muerte y a la destrucción en algún momento. Y es algo que nosotros también, como nuestro Señor Jesús, lo tenemos que enfrentar con esa valentía, con esa obediencia y decir en todo momento: Señor, que se haga tu voluntad. Acepto mis limitaciones. Acepto esos momentos de silencio, de dolor, de sufrimiento. Bien llevado, bien vivido esos acontecimientos para un ser humano, también nos santifica, también nos redime. Y lo que escuchamos también en muchas personas llenas de ese sufrimiento en su vida, donde dice: yo lo ofrezco por la conversión de mi familia. Yo lo ofrezco por la conversión de la humanidad. Y cómo cargan esa cruz con esa resignación, con esa paciencia y también con ese amor muy dentro de ellos, porque tienen a Dios. Por eso, hermanos, acompañemos hoy a través de la oración, la contemplación, porque no hay cantos que nos distraigan, no hay cosas quizás grandes hoy, una iglesia decorada elegantemente como lo pudo ser ayer la última cena, los monumentos, o mañana por la noche. Y tenemos que pasar por ese momento de despojo, de silencio, de ponernos ahí de tú a tú, de cara a cara con el crucificado, para asumir su proyecto y prepararme desde lo interior para lo que mañana por la noche estamos llamados a vivir, con ojos de fe, con ojos de gratitud, de que el proyecto del Nazareno no terminó en frustración, no terminó en un sepulcro vacío bajo la tierra o allá cavado en la roca, sino se transformó para siempre en vida y plenitud para todos nosotros creyentes en Él. A Él sea el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos. La oración de los fieles es también oración universal, porque en ella siempre se puede pedir por las necesidades de la Iglesia, pero también por la humanidad entera. Hoy de manera especial hay una amplitud de intenciones que expresa el valor universal de la pasión de Cristo, clavado en la cruz para la salvación de todo el mundo. Oremos por la Iglesia, hermanos, por la Iglesia Santa de Dios, para que el Señor le dé la paz, la mantenga en la unidad, la proteja en toda la tierra y a todos nos conceda una vida confiada y serena para gloria de Dios Padre Todopoderoso. Dios Todopoderoso y Eterno,
que en Cristo manifiestas tu gloria a todas las naciones. Vela solícito por la obra de tu amor, para que la Iglesia extendida por todo el mundo persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa León XIII, para que Dios, que lo llamó al orden episcopal, lo asista y proteja para bien de la Iglesia como guía del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna todas las cosas, atiende bondadoso nuestras súplicas y guarda en tu amor a quien has elegido como Papa, para que el pueblo cristiano gobernado por ti progrese siempre en la fe bajo el cayado del mismo Pontífice. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro obispo, el administrador apostólico Ismael Rueda, por sus obispos auxiliares, por todos los obispos, presbíteros y diáconos, y por todos los miembros del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo Espíritu santifica y gobierna todo el cuerpo de la Iglesia, escucha las súplicas que te dirigimos por tus ministros, para que con la ayuda de tu gracia todos te sirvan con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor les abra los oídos del Espíritu y la puerta de la misericordia, de modo que reciba la remisión de todos los pecados por el baño de la regeneración, sean incorporados a Jesucristo nuestro Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que haces fecunda tu Iglesia dándole constantemente nuevos hijos, acrecienta la fe y la sabiduría de los catecúmenos, para que al renacer en la fuente bautismal sean contados entre tus hijos de adopción. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por todos aquellos hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor asiste y congregue en una sola iglesia a cuantos viven de acuerdo con la verdad. Dios Todopoderoso y Eterno, que vas reuniendo a tus hijos dispersos y velas por la unidad ya lograda, mira con amor a la grey de tu Hijo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad congregue a los que consagró un solo bautismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por el pueblo judío, el primero a quien habló el Señor, Dios nuestro, para que creciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad a la alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, escucha con piedad las súplicas de tu Iglesia, para que el pueblo de la primera alianza llegue a conseguir en plenitud la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que iluminados por el Espíritu Santo encuentren el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo encontrar la verdad al caminar en tu presencia con sincero corazón, y a nosotros, deseosos de ahondar en el misterio de tu vida, ser ante el mundo testigos más convincentes de tu amor y crecer en la caridad fraterna. Por Jesucristo nuestro Señor.
Oremos también por los que no conocen a Dios, para que merezcan llegar a Él por la rectitud y sinceridad de su vida. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres, para que deseándote siempre te busquen, y cuando te encuentren descansen en ti. Concédeles en medio de sus dificultades, que los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes lo lleven al gozo de reconocerte como el único Dios verdadero y Padre de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los gobernantes de todas las naciones, para que Dios nuestro Señor, según sus designios, los guíe en sus pensamientos y decisiones hacia la paz y libertad de todos los hombres. Dios Todopoderoso y Eterno, en tu mano están los corazones de los hombres y los derechos de los pueblos. Mira con bondad a los que nos gobiernan, para que en todas partes se mantengan por tu misericordia la prosperidad de los pueblos, la paz estable y la libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos, queridos hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que libre al mundo de todos los errores, aleje la enfermedad, destierre el hambre, abra las prisiones injustas, rompa las cadenas, conceda seguridad a los caminantes, el retorno a casa a los peregrinos, da salud a los enfermos y la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fuerza de los que sufren, lleguen hasta ti las súplicas de quienes te invocan en su tribulación, para que todos sientan en sus adversidades el gozo de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora nos introducimos ya en la segunda parte de esta celebración, la adoración de la Santa Cruz. En la cruz ha sido inmolado Cristo, nuestra Pascua. Él es Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, quien sustituye todos los sacrificios antiguos. Por este misterio, muriendo, destruyó nuestra muerte y resucitando, restauró nuestra vida. La Iglesia, al mirar la cruz de la que cuelga su Señor y Esposo, conmemora en su propio nacimiento y la herida abierta de su costado y la misión de extender a toda la humanidad los efectos salvíficos de su pasión, que hoy celebramos agradecidos. Jesús, elevado en la cruz, nos atrae a todos.
Hermanos, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque es el reino, el poder y la gloria, por siempre, Señor. Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices ustedes invitados a compartir de este santo banquete. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El sacramento de la Eucaristía es la presencia salvadora del mismo Jesucristo que colgó en la cruz, quien hace del pan y del vino su cuerpo entregado y su sangre derramada para ofrecerlo a nosotros en alimento, de manera que formemos un solo cuerpo con Él. Por eso lo llamamos comunión, sacrificio de la cruz y sacramento de la Eucaristía. Permanecen al mismo misterio sin que puedan separarse el uno del otro.
Dios Todopoderoso y Eterno, que nos restauraste por la bienaventurada muerte y resurrección de tu Cristo, conserva en nosotros la obra de tu misericordia, para que vivamos siempre en tu servicio, por la participación en este misterio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, inclínense para recibir la bendición. Señor, te rogamos que descienda una copiosa bendición sobre tu pueblo, que ha celebrado la muerte de tu Hijo, en la esperanza de su resurrección. Venga sobre él tu perdón, concédele tu consuelo, auméntale la fe y reafírmalo por la eterna redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta ceremonia litúrgica. Mañana tendremos la vigilia. ¿Qué hora, hermanos? A las 7. 7 de la noche, vigilia de Pascua de Resurrección. Feliz tarde para todos ustedes. Les recordamos que todavía por ahí hay algunos cirios para que los puedan tener para el día de mañana, la vigilia pascual.